y gracias a ustedes por continuar con la telerevista Espectro. Efectivamente nos acompaña el máster Alejandro Chacón Villalobos. Él es del área de ciencias agroalimentarias. Hasta hace poco, por cierto, era subdirector de la estación de ganado lechero Alfredo Bolio. Un gusto y bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, un placer acompañarnos. ¿Cómo surge este interés por estudiar las razones que inciden entre los estilos de crianza, los hábitos de consumo y las preferencias de alimentos en niños en edades preescolares? Esta idea originalmente surgió de una manera indirecta, fue bastante interesante porque lo lindo de la investigación es que muchas veces con las respuestas encontrás un sinfín de preguntas más. Y resulta ser que en unos estudios que estábamos efectuando con leche de cabra, nos dimos cuenta de que pues, había ciertas particularidades sensoriales de la leche de cabra que producía diferentes grados de aceptación entre el consumidor. Entonces, en mi afán de poder encontrar un público meta que me pudiera dar una opinión sin prejuicios, me incliné mucho a tratar de trabajar con niños al principio. Pero terminamos destapando una caja de Pandora increíble, porque resulta ser que las técnicas de estudio de análisis sensorial y de otro tipo diferían mucho de las técnicas que usualmente se usan con adultos. Entonces el tema se volvió apasionante en sí mismo y desencadenó un área de investigación totalmente nueva que envolvía no solamente a las ciencias un poco más exactas, como la tecnología de alimentos, que es mi formación base, sino que también empezó a involucrar ya gente de escolar, preescolar, y pues terminamos abriendo un área multidisciplinar lindísima en ese sentido. Quiero dejar algo en claro desde el inicio. Efectivamente está comprobado que influyen los estilos de crianza en los hábitos de consumo y las preferencias por determinados alimentos en estos niños de edades preescolares. Sí, efectivamente hay un gran cuerpo de investigación disponible a nivel mundial y respaldada con datos de lo que hemos obtenido a nivel nacional, que efectivamente señalan que el estilo de crianza y las primeras experiencias que los niños viven en los primeros años de vida y la manera en que los alimentos son presentados, el ambiente en que los mismos son consumidos y, por qué no, también las experiencias intrauterinas antes del nacimiento de los niños y niñas tienen un impacto bastante profundo, que eventualmente puede modificarse con la exposición, pero que efectivamente van a tomar mucho más trabajo a esas alturas que haciéndolo de la manera adecuada desde el momento mismo de la gestación. Sí, o sea, entonces las madres, aquellas madres que están embarazadas o que tienen planeado quedar embarazadas deberían ser muy cuidadosas en cómo se preparan, porque todo lo que también van a percibir con los alimentos que estén comiendo, cómo se estén alimentando, eso va a influir ya en esa criaturita que está por nacer. De entrada, estamos claros que de entrada, pero hay toda una serie de esfuerzos continuados que yo me preocuparía más, no solo porque la madre gestante adopte hábitos saludables, que eso es recomendable no solo por lo que aquí conversamos, sino por toda una serie de razones más, sino que también en ese futuro hogar donde se van a dar cabida a niños y niñas, se adopten toda una serie de hábitos, toda una serie de prácticas saludables de alimentación que, sostenidas durante los primeros años de los niños, son las que en conjunto nos van a dar a nosotros los resultados deseables. Si bien es cierto, la dieta antes del nacimiento es uno de esos pilares, hay muchas cosas más que no podemos descuidar. Después vamos a continuar con el periodo de lactación, que es así como se le llama después de que el niño deja la leche materna ya como principal alimento, pero es cierto que los niños y los adultos difieren generalmente en cómo perciben y aceptan los alimentos. ¿Qué grado de influencia tienen esas percepciones y las preferencias sensoriales de alimentos durante los primeros años de vida de esos chiquitos? Sí, bueno, claro, comparativamente con los adultos las diferencias son muy grandes. Un adulto, empecemos por el hecho de que su experiencia y divagar en esta tierra es de años más que un niño, ¿verdad? Para el que muchos alimentos son nuevos. Hay otras diferencias también derivadas de, por ejemplo, la capacidad de masticación que tiene un niño comparada con la capacidad de masticación que tiene un adulto. Digamos que un adulto podría enfrentarse mejor a una carne dura de lo que podría enfrentarse un niño pequeño.
Pero sobre todo también lo que pasa con los adultos es que el adulto ya tiene construido a nivel cognitivo la taxonomía, llamémosla de esa manera, o es decir, ya tiene como un constructo de lo que los alimentos son y cómo deben saber. En muchos casos los niños no tienen esta construcción del concepto de un alimento tan arraigada. Entonces es un poco más fácil que si esta construcción del concepto del alimento en el niño no es la apropiada, por factores externos o por factores de salud del niño, las asociaciones que se creen en torno a ese alimento no sean las más adecuadas. Y eso nos puede llevar a nosotros a rechazo, a niños que son un poco más selectivos a la hora de comer. Entonces digamos que en ese esfuerzo de los niños, en su descubrimiento del mundo, donde el descubrimiento de los alimentos es parte de ese proceso, algunas cositas que nos creen a nosotros una semántica negativa en torno a los alimentos pueden perfectamente crear aversiones. Y eso los padres no están teniendo conciencia de esa situación. En una medida no, digamos, porque hay diferentes estilos parentales. Hay padres que lo hacen muy bien, hay otros padres que tal vez ya han pasado por los rigores de un primero o segundo niño y son un poco más duchos con un tercero o cuarto, digamos. Pero ciertamente, dependiendo del estilo parental que se adopte, hay ciertas formas de crianza que no son las más apropiadas para generar este tipo de experiencias positivas y hay otro tipo de estilos de crianza que promueven más este tipo de experiencias. Entonces, la adopción de uno u otro va a marcar muchísimo cómo los niños emprendan este viaje o este camino, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí con el tema de cómo influyen los estilos de crianza o cómo inciden en la escogencia de alimentos en niños preescolares. Alejandro, ¿de qué forma los infantes comen? ¿De qué forma la ciencia está tratando este tema? O sea, ¿realmente se están preocupando por realizar más investigación o todavía falta más que entrarle a esta temática? Bueno, digamos, el tema de la alimentación saludable en niños durante muchos años ha sido una constante y es una preocupación que atañe a muchos investigadores. El cuerpo de investigación que se ha hecho es abundante, lo que pasa es que también las metas y los retos faltantes al día de hoy son amplios. Entonces, aunque hay un cuerpo de investigación bastante amplio al respecto, hay todavía muchos esfuerzos que deben hacerse, sobre todo en términos de buscar cuáles son aquellos mecanismos o aquellas técnicas por medio de las cuales uno puede lograr revertir aversiones en los niños. Eso es un campo que es bastante amplio todavía y que, dado que la formación de los hábitos nutricionales es casi que una pauta cultural, digamos que cada cultura tiene una manera y un acercamiento hacia los alimentos que es diferente, muchas veces este conocimiento necesita ser adaptado a cada una de las diferentes culturas. Entonces, aunque haya mucha investigación, tal vez a nivel estadounidense o haya mucha investigación a nivel europeo, eso no exime a nuestros países latinoamericanos a emprender sus propios esfuerzos de investigación, por cuanto que son las diferentes pautas culturales las que hasta cierto punto marcan mucho la forma en que los niños adquieren los hábitos. Entonces, universalizar esa investigación para darle cabida a más particularidades culturales es uno de los retos que ahora nos enfrentamos y es una de las cosas que con nuestros esfuerzos hemos querido abordar a nivel nacional. Sí, una de la información que leía relacionada con las investigaciones que usted ha hecho y el cúmulo de información que también ha resumido, es que no está claro cuáles son los mecanismos de rechazo precisamente de alimentos, no están claros para la ciencia, porque también influye no solamente lo genético, sino usted está tratando de dejar marcado que es el conocimiento, la parte cognitiva y lo cultural es lo que realmente nos va a marcar en qué vamos a comer. Claro. Y cómo va a ser nuestra vida, o sea, va a ser un factor determinante en cómo va a estar nuestra salud en los años próximos. Claro que así es, vea que si tan así es que la cultura marca una pauta que para muchas madres y padres, que todos pueden ser, ¿por qué no?, encargados de un niño, no es extraño ver que en una determinada edad donde los niños no manejan ninguna concepción cultural sobre qué es comida y qué no es comida, fácilmente ellos se ponen un pedazo de jabón en la boca o fácilmente empiezan a morder un zapato o a casos extremos agarran un bichillo y se lo meten en la boca. Cosas que para una persona con cierto grado de cognición es obvio que culturalmente no es lo aceptable en nuestra cultura. Pero es lo que nos separa tal vez de que en ciertos países
comen carne de animales que a nosotros nos resultaría desagradable. Por ejemplo, tal vez algunas personas culturalmente no están tan acostumbradas a comer culebra dentro de su cultura. En otras culturas puede ser que sea un delicatessen. Entonces parece mentira, pero muchas veces es la cultura la que va a implantar qué es lo que es comida y qué no, ¿verdad? De hecho, cuando el ser humano nace, son muy pocas las pautas que trae, por así decirlo, coloquialmente, digamos, de fábrica. Un marcado gusto por el sabor dulce, lo cual es una adaptación para que apreciemos la lactosa de la leche materna, una innata repulsión hacia los sabores amargos, que pues es una herencia genética de nuestros tiempos primitivos, donde muchas comidas amargas eran sinónimo de algo venenoso o algo ponzoñoso, pero aparte de eso, la vasta mayoría de las otras sensaciones son una impronta que se genera a través de nuestra experiencia cultural. Si usted se toma el esfuerzo adecuado, y cuando hablamos de niño, esfuerzo involucra paciencia, amor, uno perfectamente podría enseñarle a los niños a consumir una vastedad de alimentos muy grande. El periodo de ablactación, bueno, ¿qué es ablactación? Y ese periodo de ablactación es importante tomárselo muy en serio por parte de las familias costarricenses. Claro, conocida la ablactación como ese periodo en que el niño empieza a migrar de una dieta láctea exclusivamente a una dieta en que se empiezan a introducir los primeros alimentos sólidos, llamémoslo así. Es muy importante no solo por todas las pautas que médicos y nutricionistas nos han hablado desde siempre, que son las nutricionales, sino que también una introducción de los alimentos en un momento inapropiado podría generar ciertas problemáticas. Una tardía introducción de los alimentos sólidos, llamemos tardía 9 meses, que es un caso extremo, pero yo en la práctica lo he visto, o una introducción muy temprana de los alimentos sólidos, que hemos llegado a ver casos de 2 meses, lo cual me parece a mí que es tempranísimo, puede empezar a generar en los niños que no tienen o la habilidad de masticabilidad apropiada cuando son muy jóvenes, o que tienen, por así decirlo, como una costumbre de comer solo cosas muy, muy líquidas cuando la edad es tardía, ciertos problemas en la percepción de las texturas en edades un poco más avanzadas. Entonces son los niños que cuando sienten ciertas texturas de vegetales o cuando sienten cierto tipo de sensaciones en la boca tienden a rechazar mucho los alimentos. Hay cierto cuerpo de estudios también que especula, no necesariamente afirma categóricamente, pero especula que la introducción muy temprana de los alimentos sólidos a veces se asocia con una cierta obesidad en etapas posteriores de la vida. La lactación también, prolongada en el tiempo apropiado, te da un periodo de ventana para que muchos de los sabores de la dieta de la madre, sabores que pueden pasar a la leche materna, puedan empezar a generar ese pool de sensaciones iniciales en el niño y lo empiecen a familiarizar un poco con los sabores y sensaciones propias de esa dieta familiar, que ojalá que fuera amplia, rica y diversa, ¿verdad? Yo no quiero, nos vamos acercando al final de la entrevista, pero no quiero dejar de pasar, también usted ha hecho estudios en la presión que sienten las madres, por lo general, bueno, también podría ser los cuidadores, pero generalmente son las madres, porque los niños consuman los alimentos apropiados. Se genera, ustedes realmente lograron en una investigación comprobar efectivamente que hay esa presión y las madres están un poco desesperadas porque sus hijos no están comiendo tal vez lo que ellas consideran que es lo adecuado. Sí, bueno, voy a tratar de ser concreto en esto. Efectivamente, a través de una serie de investigaciones, para nosotros fue muy claro de que a nivel costarricense existe un grado alto de presión al comer, el cual hasta cierto punto es indiferente de la clase social, ¿verdad? Entiéndase presión al comer cuando se trata de hacer que los niños coman y cuando se controla lo que los niños comen, ¿verdad? Que es control y presión al comer. Entonces, a nivel costarricense sí existe, a nivel de los países latinoamericanos pareciera ser una pauta muy cultural de latino, ser muy vigilante de lo que los niños comen, ¿verdad? Otras culturas son un poco más relajadas en eso, nosotros no. La presión al comer, que se podría relacionar con un estilo muy autoritario, a veces lo que provoca es una serie de malas experiencias con los niños, a veces lo que provoca es que los niños relacionen el comer cierto tipo de alimentos con la mala experiencia de pasar por esa lucha de que los quiero consumir, no los quiero consumir, me obligan. Entonces, ese proceso de generación semántica de un concepto del alimento se marca un poquito con el desagrado de la mala experiencia y tiende a provocar cierto tipo de rechazos, ¿verdad? Pero tampoco se les puede dejar por la libre No, que no. escojan lo que quieran. No, porque entonces ahí caemos en el otro extremo, que es lo que se conoce como el estilo permisivo, que es un dejar de hacer, dejar pasar. No, porque los niños no tienen la capacidad, sobre todo en nuestra sociedad moderna, que está tan llena de
de alimentos altamente calóricos y disponibles, los niños no están capacitados a una edad tan temprana para hacer elecciones saludables de los alimentos. Lo que se aconseja es el tercer estilo, que es el estilo autoritativo, que es donde los padres marcan horarios de comida, alimentos que están disponibles en el seno del hogar. Seamos realistas, un niño de menos de 5 años no se monta en el carro, se va manejando, agarra la tarjeta de crédito y compra alimentos que no son los más apropiados para ellos. Eso no ocurre. Esos alimentos llegan al hogar por decisión de los padres o de los custodios. Entonces, poner horarios, establecer cuál es la disponibilidad de los alimentos que son presentes, brindar un ambiente positivo donde los mismos sean consumidos, que esa es otra cosa que se ha perdido mucho, el tiempo de familia a la hora de la comida. Ahora muchas veces, y es triste, quien rige el tiempo de comida es el televisor, que es el Dios omnipresente en el momento en que se comen los alimentos, cuando debería ser ese espacio de interacción familiar en que se crean esos vínculos positivos y esas experiencias agradables que nos llevan a que los niños formen conceptos adecuados con los alimentos. ¿Qué se le permite al niño? Tener la posibilidad de escoger qué alimentos de esos sanos que hay consumir y también en qué cantidad consumirlos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ser ordenados en el hogar, porque a veces hay madres que se asombran de que los niños no comen, pero las galletas siempre han estado disponibles sobre la mesa para que los coman durante todo el día, y cuando llega la hora de comer se quejan que no comen, pero es que ya ellos están llenos. Entonces, por ahí anda un poquito el asunto. O sea, la disciplina es fundamental tanto para el niño como para los padres. Claro, claro, pero es una disciplina que va orientada a la comprensión, al amor, a la paciencia, que no se entienda la misma como de ser coercitivo con el niño, como de ser controlador con el niño o niña, sino que es, vaya, una muy buena manera de controlar a los niños, pero basado en el compartir, en el amor, en el formar buenos lazos. Con ese mensaje los dejamos a nuestros televidentes. Es un excelente cierre para que ustedes efectivamente decidan y supervisen y piensen mucho, se relajen también, pero cómo debemos vigilar a esos niños preescolares para que aprendan a comer todas las cosas ricas y variadas que tienen los costarricenses. Los dejo con más información con mi compañero Fabián.